Gestión de los costos del proyecto. La gestión de los costos del proyecto incluye los procesos relacionados con planificar, estimar, presupuestar, financiar, obtener financiamiento, gestionar y controlar los costos de modo en que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado. Son 4 procesos que se presentan entre interacciones entre sí y con procesos de otras áreas de conocimiento. Entre estos procesos tenemos el primero, que es la planificación de los costos, el cual es el proceso que establece las políticas, los procedimientos y la documentación necesaria para planificar, gestionar y ejecutar el gasto y controlar los costos del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que proporciona una guía y dirección sobre cómo se gestionarán los costos del proyecto a lo largo del mismo. Como entradas a este proceso del plan para la gestión de los costos, tenemos el plan para la dirección del proyecto, el cual se utiliza para el desarrollo de la plan de gestión de los costos, y este incluye la línea base del alcance, que contiene el enunciado del alcance del proyecto y los detalles de la EDTWBS que se utilizan para la estimación y la gestión de los costos. También se incluye la línea base del cronograma y otra información para la planificación de la gestión de los costos relacionadas con los costos, como programaciones, riesgos y comunicaciones. Otra de las entradas es la acta de constitución del proyecto, la cual proporciona el resumen del presupuesto a partir del cual se desarrollan los costos detallados del proyecto. También se tiene como entrada los factores ambientales de la empresa, entre los cuales se puede listar la cultura y la estructura de la organización, que pueden ambas influir en la gestión de los costos. También se incluyen las condiciones del mercado, las tasas de cambio de divisas, la información comercial publicada y el sistema de información para la dirección de proyectos, que proporciona diferentes posibilidades para la gestión de los costos. Dentro de los activos, también como entrada a este proceso, tenemos los procedimientos de control financiero, la información histórica y bases del conocimiento de lecciones aprendidas, las bases de datos financieras y las políticas, procedimientos y guías existentes, sean estas formales e informales, pero que estén relacionadas con la gestión de costos y del presupuesto. Dentro de las herramientas o técnicas de este proceso de planificación, tenemos el juicio de expertos, el cual aporta una perspectiva valiosa sobre el entorno, así como información de proyectos similares realizados con anterioridad. Otras de las herramientas y técnicas tenemos las técnicas analíticas, las cuales se utilizan como políticas o procedimientos de la organización que pueden influir en la selección de las técnicas financieras que se utilizarán para la toma de dichas decisiones. Estas técnicas pueden incluir las siguientes: el plazo de retorno de la inversión, el retorno de la inversión, la tasa interna de retorno, el flujo de caja descontado y el valor actual neto. Y como última herramienta técnica a este proceso tenemos las reuniones, las cuales se utilizan para incluir el director del proyecto, el patrocinador del proyecto y los determinados miembros del equipo y otras personas que ostenten responsabilidades relativas a los costos del proyecto y cualquiera otra según las necesidades. El siguiente proceso a la gestión de los costos es la estimación de los costos. Estimar los costos consiste en desarrollar una estimación aproximada de los recursos monetarios necesarios para completar las actividades del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que se determina el monto de los costos requeridos para completar el trabajo del proyecto. Como entradas a este proceso tenemos el plan de gestión de los costos, el cual describe la forma en que se gestionarán y controlarán los costos del proyecto, incluyendo el método utilizado y el nivel de exactitud requerido para estimar los costos de las actividades. También se incluye el plan de gestión de los recursos humanos, el cual proporciona los atributos de la dotación del personal del proyecto, los salarios y las compensaciones o reconocimientos correspondientes, además de los componentes necesarios para el desarrollo de las estimaciones de los costos del proyecto. También se incluye como entrada a este proceso las líneas base del alcance, entre las cuales se incluye el enunciado del alcance del proyecto, la estructura de glosa del trabajo y el diccionario de la EDTWBS. Esta línea base del alcance puede contener información adicional con implicaciones contractuales y legales, tales como las relacionadas con la salud, la seguridad,
el desempeño, el medio ambiente, los seguros, los derechos de propiedad intelectual, las licencias y los permisos. Además incluye el cronograma del proyecto, donde se pueden estimar los recursos de las actividades, y este implica determinar la disponibilidad y el número de horas requeridas del personal, así como las cantidades necesarias de materiales y equipos requeridos para llevar a cabo las actividades del cronograma. Otra de las entradas de este proceso es el registro de riesgos, el cual se debe revisar el registro de riesgos para tener en cuenta los costos de la mitigación de los mismos. Estos riesgos pueden representar amenazas u oportunidades. En general ejercen un impacto tanto en los costos de las actividades como en los del proyecto global. Y también se incluyen los factores ambientales de la empresa, entre los cuales se incluyen las condiciones del mercado y la información comercial de dominio público. Como última entrada tenemos los activos de los procesos de organización, entre las cuales se pueden mencionar las políticas de estimación de los costos, las plantillas de estimación de costos, la información histórica y las lecciones aprendidas. Dentro de las herramientas y técnicas a este proceso tenemos el juicio de expertos, el cual aporta una perspectiva valiosa sobre el entorno, así como la información de proyectos similares realizados con anterioridad. También se utiliza una estimación análoga, la cual utiliza valores como el alcance, el costo, el presupuesto y la duración o medidas de escala, tales como el tamaño, el peso y la complejidad de un proyecto anterior similar, como base para estimar el mismo parámetro o medida para un proyecto anual. También se tiene como herramienta técnica la estimación paramétrica, la cual se utiliza en relación estadística entre los datos históricos relevantes y otras variables, para calcular una estimación del costo del trabajo del proyecto. También se tiene como herramienta técnica la estimación ascendente, la cual es un método que sirve para estimar un componente de trabajo, y este costo individual de cada paquete de trabajo o actividad se calcula con el mayor nivel posible de detalle. También se tiene como herramienta técnica las estimaciones por tres valores, las cuales pueden mejorar la exactitud de las estimaciones de costo de una actividad única, y esta puede ser por el más probable, el optimista o el pesimista. También se tiene el análisis de reserva, la cual se utiliza para las contingencias, y esta consiste en el presupuesto dentro de la línea de base de costos que se destina a los riesgos identificados y asumidos por la organización para los que se desarrollen respuestas de contingencia o mitigación. También se tiene como herramienta técnica el costo de la calidad, la cual se utiliza para preparar las estimaciones de los costos de las actividades. Además, el software de gestión de proyectos, en las cuales se utilizan las hojas de cálculo informatizadas, las simulaciones y las herramientas estadísticas, las cuales se utilizan para agilizar las estimaciones de costos, y dichas herramientas pueden simplificar el uso de algunas de las técnicas de estimación de costos, de tal manera que se facilite el estudio rápido de las alternativas para la estimación de los costos. También se tiene el análisis de oferta de proveedores, la cual se puede solicitar al equipo del proyecto un trabajo adicional de estimación de costos para examinar el precio de los entregables individuales y calcular un costo que sustente el costo total final del proyecto. Y como última técnica o herramienta tenemos las técnicas grupales de toma de decisiones, las cuales mediante la participación en el proceso de estimación de un grupo estructurado de personas cercano a la ejecución técnica del trabajo, se consigue información adicional y se obtienen estimaciones más precisas. Como salidas a este proceso de estimación de costos, tenemos la estimación de costos de las actividades, las cuales son actividades cuantitativas de los costos probables que se requieren para completar el trabajo del proyecto. Además, se obtiene la base de la estimación de los proyectos, las cuales forman un detalle de apoyo para las estimaciones de los costos de las actividades, que pueden incluir la documentación de los fundamentos de las estimaciones, la documentación de todos los supuestos realizados, la documentación de todas las restricciones conocidas, una indicación del rango de las estimaciones posibles y una indicación del nivel de confianza de la estimación final. Como última salida tenemos las actualizaciones de los documentos del proyecto, entre los cuales se incluyen el registro de riesgos. Como siguiente proceso tenemos la determinación del presupuesto, la cual consiste en sumar los costos estimados de las actividades individuales
o paquetes de trabajo de cara a establecer una línea base de costos autorizadas. El beneficio de este proceso es que determina la línea base de costos con respecto a la cual se puede monitorear y controlar el desempeño del proyecto. Como entradas a este proceso tenemos el plan de gestión de los costos, el plan de la línea base del alcance, entre las cuales se puede mencionar el enunciado del alcance del proyecto, la estructura de glose del trabajo y el diccionario de la EDT-WBS. Además, se obtiene como entrada la estimación de los costos de las actividades, las cuales dentro de un paquete de trabajo se suman para obtener una estimación de costos de cada uno de los paquetes de trabajo. También se tiene como entrada las bases de las estimaciones, dentro de las cuales el detalle que sustenta las estimaciones de costos debería especificar los supuestos básicos adoptados relacionados con la inclusión o exclusión de los costos indirectos y otros costos del presupuesto del proyecto. También se incluye como entrada el cronograma del proyecto, el cual tiene las fechas planificadas de inicio y finalización de las actividades del proyecto, los paquetes de trabajo y las cuentas de control. También se incluye el calendario de recursos, el cual proporciona información sobre qué recursos se asignan al proyecto y en qué momentos se deben asignar. Como último, se tiene el registro de riesgos, los acuerdos y los activos de las empresas. Entre los registros de riesgos, estos se apuntan para tener en cuenta los costos correspondientes a las respuestas frente a los riesgos. Y los activos de los procesos de la organización se tienen las políticas, las herramientas y los métodos para la preparación de informes. Dentro de las herramientas o técnicas a este proceso de determinación de presupuesto tenemos la agregación de costos, la cual se suman los paquetes de trabajo de acuerdo con la EDT-WBS, y estas estimaciones agregan posteriormente para los niveles superiores de componentes de la EDT-WBS. Otro de las herramientas o técnicas tenemos el análisis de reservas, la cual busca establecer tanto las reservas para contingencias como las reservas de gestión del proyecto. También el juicio de expertos, que esta ayuda a que la experiencia de los directores de proyecto puedan proporcionar cualquier grupo o personas con educación, conocimiento o habilidad que permita un desarrollo mejor del proyecto. Asimismo, las relaciones históricas, las cuales dan como resultado estimaciones paramétricas o análogas que implican el uso de características del proyecto para desarrollar modelos matemáticos que permitan predecir los costos totales del proyecto. También se tiene como herramienta técnica la conciliación del límite de financiamiento, la cual consiste en gastos planificados, dentro de los cuales se requerirá volver a programar el trabajo para equilibrar dicha tasa de gastos. Y como salidas a este proceso de determinación del presupuesto, tenemos la línea base de costos, la cual es la versión aprobada del presupuesto por fases del proyecto, excluida cualquier reserva de gestión que solo se pueda cambiar a través de procedimientos formales de control de cambios y se utiliza como base de comparación con los resultados reales. Otras de las salidas a este proceso tenemos los requisitos de financiamiento del proyecto y las actualizaciones a los documentos del proyecto, entre los cuales se incluyen el registro de riesgos, la estimación de costos de las actividades y el cronograma de las actividades. Como último proceso a la gestión de los costos, tenemos el control de los costos, el cual es el proceso mediante el cual se monitorea el estado del proyecto para actualizar sus costos y gestionar cambios de la línea base de costos. Como beneficio de este proceso se obtiene los medios para detectar las desviaciones con respecto al plan con objeto de tomar acciones correctivas y minimizar el riesgo. Como entradas a este proceso tenemos el plan para la dirección del proyecto, el cual contiene la información necesaria para controlar los costos. Entre estas se tiene la línea de base de costos y el plan de la gestión de los costos. Como otra entrada a este proceso tenemos los requisitos de financiamiento, las cuales incluyen los gastos proyectados y las deudas anticipadas. Y también se tiene como otra entrada a este proceso los datos de desempeño del trabajo. Estos incluyen información sobre el avance del proyecto, tales como las actividades que se han comenzado, su avance y los entregables que se han completado. Esta información también incluye los costos autorizados y los costos en los que se ha incurrido. Y como última entrada a este proceso tenemos los activos de la organización,
las cuales contienen las políticas, los procedimientos, las guías existentes, las herramientas para el control de los costos y los métodos de monitoreo e información utilizada. A continuación tenemos las herramientas y técnicas. Dentro de estas tenemos la gestión del valor ganado, la cual es una metodología que combina medidas de alcance, cronograma y recursos para evaluar el desempeño y el avance del proyecto. Este es un método muy utilizado para la medida de desempeño de los proyectos, la cual integra la línea base del alcance con la línea de base de costos. Otra de las herramientas o técnicas dentro del control de los costos se tiene el índice de desempeño del trabajo por completar. Esta es una medida de desempeño del costo que se debe alcanzar con los recursos restantes a fin de cumplir con un determinado objetivo de gestión. Esto quiere decir que se debe expresar como la tasa entre el costo para culminar el trabajo pendiente y el presupuesto restante. Otra de las herramientas o técnicas dentro de este proceso tenemos las revisiones de desempeño, la cual consiste en las revisiones para comparar el desempeño del costo a lo largo del tiempo. Estas actividades del cronograma o los paquetes de trabajo que exceden el presupuesto o que están por debajo de este y los fondos necesarios para completar el trabajo en ejecución. Dentro de estas revisiones se puede aplicar un análisis de variación, análisis de tendencias y un desempeño del valor ganado. Como otra herramienta técnica para este proceso de control, se tiene un software de gestión de proyectos, el cual se utiliza para monitorear las tres dimensiones de la gestión del valor ganado, las cuales son la PB, la EB y la AC, que estos ayudan a representar gráficamente las tendencias y proyectar un rango de resultados finales posibles para el proyecto. Y como última herramienta técnica de este proceso tenemos el análisis de reservas, la cual se utiliza para monitorear el estado de las reservas para contingencias de gestión de cara a determinar si el proyecto todavía necesita de estas reservas o si se han de solicitar reservas adicionales. Como otra, finalmente, como salidas a este proceso de control tenemos la información de desempeño del trabajo, la cual para los componentes de la EDTWBS, en particular los paquetes de trabajo y las cuentas de control, se documentan y comunican a los interesados. También se tienen los pronósticos de costos, la cual el valor EAC calculado o ascendente debe documentarse y comunicarse a los interesados. Otra de las salidas a este proceso son las solicitudes de cambio, las cuales pueden incluir acciones preventivas o correctivas y se procesan para su revisión y tratamiento por medio del proceso, realizar el control integrado de cambios. Otra de las salidas a este proceso tenemos las actualizaciones al plan para la dirección del proyecto, con elementos que se pueden incluir la línea base de costos y el plan de gestión de los costos. Como otras actualizaciones se tienen a los documentos del proyecto y a los activos de los procesos de la organización, dentro de los cuales se incluyen las estimaciones de costos y la base de las estimaciones, además de las causas de las variaciones, las acciones correctivas seleccionadas y las razones que las justifican, además de las bases de datos financieras y otros tipos de lecciones aprendidas procedentes del control de costos del proyecto. Esto ha sido todo respecto al proceso, respecto a la gestión de los costos del proyecto.